Hola, buenas tardes, profesor Julio, compañeras y compañeros. En este video describiré la importancia que tiene la historia, en específico la historia del deporte, qué importancia tiene para nosotros como científicos del deporte, como licenciados de ciencias del deporte y la actividad física, para poder comprender el deporte moderno. ¿Por qué el deporte se encuentra donde está? Hablando económicamente, hablando socialmente, como sociedad, eh, tenemos que entender de dónde proviene, es decir, entender el pasado, cómo comenzó el deporte, saber su historia, para así entender nuestro presente y proyectar, tener una visión a dónde puede llegar a expandirse el deporte, tanto como una rama científica, como una rama social, una rama que se encarga de investigar los principios en este caso del deporte y, y bueno, describir un poco la importancia que tiene y a lo largo de este video también tomar uno de los temas más que a mi punto de vista son más importantes, que fueron los que más llamaron mi atención. Estos los describiré, daré un desarrollo un poco más completo respecto a estos temas y finalmente daré una conclusión, un cierre de curso y espero que los temas pues sean de su agrado y comenzaré con mi primer tema. Comenzaré el primer tema hablando de la historia del deporte desde sus inicios, desde la antigüedad, que esto nos lleva a desde que el ser humano pisó el planeta. Eh, el deporte en estos inicios era, en lugar de una actividad física, era una forma de supervivencia. Ellos tenían que tener la capacidad de cazar para tener sustento, para tener su comida, y tenían que tener la capacidad para huir también de sus enemigos. No solo de los animales, sino también a lo largo de la historia hemos visto que entre pueblos tenían sus inquietudes, sus diferencias, y entre ellos tenían guerras. Era una actividad física en el que lo que estaba sobre la mesa era la supervivencia. Así fue como nació el deporte, como una forma de sustento para su pueblo y una forma también de defenderse. Posteriormente me gustaría irme a Europa, que es como lo que es el Coliseo, que es en Roma, que ahí era donde ya se probaba pues a los grandes guerreros, no solo a los grandes guerreros, sino también a los esclavos. Tenían un régimen esclavista en el que tenían que luchar para sobrevivir un día más. Era parte de su cultura, de los romanos, y, y, y no solo eran las luchas y de la supervivencia. También ellos comenzaron a realizar pruebas dando vueltas al Coliseo, pruebas de resistencia, pruebas de velocidad. Y bueno, eso es un poco hablando de la cultura europea. Hablando de la cultura aquí de México, se comenzó con los aztecas con el juego de pelota. Los aztecas también tenían una cultura bárbara de sacrificio, pero igual tenían sus actividades físicas. Ese sí era un juego, era un honor jugar ese juego. Eran grandes deportistas, no cualquiera podía realizar un juego de esos. Y además, al ganar el juego o perderlo, se realizaba un sacrificio del equipo que era un honor para ellos. Esto es lo que me parece lo más importante de lo antiguo, que dando como un inicio a este proyecto, a este video, de cómo comenzó el deporte desde que el humano pisó el planeta. Dando por concluido el tema de los inicios del deporte como especie, como humanidad, me gustaría continuar explicando un poco de cómo es el deporte en el deporte moderno. El deporte moderno lo podemos pues clasificar
lo podemos ver desde como un negocio, lo podemos ver como una actividad física, como una forma de unión, como una forma de igual de entretenimiento. Entonces podemos darnos cuenta, podemos caer en la realidad de que todo lo que realizamos está envuelto en el deporte. O sea, cómo un deporte puede llevarnos a trasladarnos a Sudáfrica, podemos irnos a Rusia, a ver, por ejemplo, un mundial de fútbol. Y son estos tipos de eventos masivos que llaman la atención y que unen a todo el mundo. Pues todo el mundo está al pendiente de los resultados, de lo que está pasando. La gente que es nueva, en este caso que acaba de ser el Mundial de Rusia, nos damos cuenta de cómo es la cultura. No todos no siempre tenemos la oportunidad de saber un poco más, porque te podemos saber de la cultura de los rusos, pero podemos acercarnos más. Eso es lo importante en el fútbol, que permite acercarnos como sociedad, que no estemos solamente en qué es lo que pasa frecuentemente, que solamente estamos como sabemos de nuestra cultura y sabemos un poco de lo demás, pero pues no llegamos a intimar con los demás países. Eso es muy importante en el deporte. Igualmente el deporte nos ayuda como economía. El deporte, a final de cuentas, sí es una actividad física, pero al final también es un negocio. Podemos, podemos reflejarlo en el fútbol, podemos reflejarlo en los toros. Bueno, no me gustan los toros, pero a final de cuentas, creo que eso es un deporte, pero las olimpiadas, se genera una gran ganancia respecto a los asistentes, a cuánta gente lo ve, a la relevancia que tiene como, pues como una disciplina. Y pues es algo que me gustaría recalcar. Todo lo que hacemos es deporte. Salimos a la calle y hay anuncios de Messi tomando Pepsi. O sea, ahí ya nos metemos con mercadotecnia. Vamos a un estadio y pues este estadio lo patrocina diferentes marcas. Eso también son ganancias, es economía. El deporte también es ciencia. O sea, de hecho, en un momento dado del curso nos fijamos o sea, si volteamos a ver a los atletas olímpicos, por ejemplo, los primeros atletas olímpicos griegos, específicamente en Atenas, cómo el equipamiento, el material que utilizaban era muy diferente al de nosotros. Eran artefactos que apenas si podían funcionar. Y a pesar de eso lograban marcas impresionantes, incalculables a estos días, que si nos ponemos a pensar, a lo mejor si estos atletas tuvieran la tecnología, tuvieran los materiales que ahora podemos utilizar, que son no sé, bicicletas que ya son de poliuretano, que ya pesan 1 kilo. En ese tiempo las bicicletas pesaban 40 kilos, y aún así sus marcas eran impresionantes. Si nos podemos a pensar, si pudiéramos retroceder el tiempo y pasarle a estas personas que realizaron estas marcas en Atenas, en las Olimpiadas, a lo mejor tendrán mejores marcas que las que tenemos ahora mismo. O sea, estamos acostumbrados a un deporte que ya la ciencia se ha metido y que está ayudando al deportista a mejorar sus marcas. Eso como ciencia y como sociedad. Bueno, igual y regresando un poco a lo que mencionaba, que nos une, que nos ayuda a entender, pues igual podemos pues ver la historia. Nos ayuda a voltear al pasado y ver qué es lo que se hacía en ese entonces, qué es lo que se hace ahora, y pues podemos pues ser ambiciosos y tener una visión y voltear hacia arriba y decir, pues igual en 20 años, en 30 años, pues el ser humano va a realizar actividades que en estos momentos pueden ser impensables. En estos días no hay nadie que pueda romper un récord de 2 horas en el maratón, pero a lo mejor con la ciencia, con más investigación, que es lo que en este momento se está llevando, podemos llegar a romper ese récord. El ser humano, basándose en sus registros, podamos evolucionar. Es muy importante. Eso es importante de la historia.
El siguiente tema que me gustaría sacar a flote en este proyecto es los factores culturales que impactan en el desarrollo de la actividad física. De hecho, a mí me tocó exponer este tema con mi compañera y mi compañero. Son factores que hacen que el ser humano abandone el deporte. O sea, un abandono deportivo puede ser por un factor, económico, que si lo volteamos a ver, el deporte es gratuito, no necesitas pagar un gimnasio. Bueno, en ese tema a lo mejor no tanto, pero por ejemplo hay factores biológicos. A veces las personas se alejan del deporte por pensar que tienen algún problema cardíaco, algún problema de salud. Ese es un factor que impide que las personas puedan desarrollar una actividad física. A lo mejor el factor de género, que no me gustaría meterme tan a fondo en este tema, pero pues que la sociedad piensa que hay deportes para mujeres y deportes para hombres. O sea, nos preguntan danza, pensamos que es de niñas, ¿no? O preguntan boxeo y pensamos que es de hombres. Pues esa idea pues tenemos que erradicarla, es el único comentario que voy a hacer al respecto, pero también eso impacta en las mujeres, en los hombres, y también puede afectar y propiciar a que tenga que abandonar el deporte. Factores que pueden ser también pragmáticos, que pueden ser pues conductuales, que a lo mejor esto significa que no tienen la disciplina, o por ejemplo si terminan en un lugar muy bajo o no ganan el primer lugar, también tienden a abandonar el deporte. O otro factor que se me ocurre pues es el geográfico, que es ese sí es importante, porque en la Ciudad de México podemos ir a 2 cuadras, hay un gimnasio, a una cuadra hay mucha comida, pero si volteamos a ver comunidades muy lejos, pues comunidades, no me gustaría decir indígenas, pero comunidades rurales, que se encuentran a 3 o 4 horas de la Ciudad de México, en donde no hay nada, que tienen que trasladarse a pie, que tienen que andar en bicicleta 2 horas para ir a la escuela o para realizar una actividad física. Eso también es un factor que puede afectar a esta persona que quiere desarrollar el deporte. Y pues eso sí, tenemos que encontrar una forma pues de incluirlos. Respecto a los factores, voy a seguir con mi siguiente tema. Mi siguiente tema a tratar y de poner sobre la mesa para este curso es los valores deportivos, la ética en el deporte, el juego limpio y el fair play. El deporte sin ética lo que deriva en corrupción, deriva en abandono deportivo y deriva en conductas que ya son tratadas, pero que deben de ser reguladas. El juego limpio, como lo vimos en Juego de Caballeros, se trata de no hacer las reglas para que te convengan a ti. Se trata de que las reglas sean iguales para todos, y tanto económicamente como dentro del campo. El objetivo del fair play es preservar y promover el juego limpio, y no solamente en actividades de élite, en competencias, sino en la vida diaria, el respeto sobre el adversario, para evitar, como dije anteriormente, corrupción, para evitar abandono deportivo, para evitar una disputa, que de hecho pues todo esto comenzó por la UNESCO, en las Olimpiadas del 60 un ciclista danés murió por dopaje,
Igual era injusto que los deportistas, a pesar de que, de que pueden sufrir un accidente, eh, llevaba ventaja este ciclista danés sobre los demás. Por eso se hace en las Olimpiadas y en cualquier disciplina ya de competencia un, un antidoping para que no haya una ventaja para el equipo rival. Esto es importante como fair play, como deporte y era importante mencionarlo. Mi siguiente tema a tratar es la diplomacia deportiva, que es una forma de unión o de relación entre diferentes países a través del ámbito deportivo. Esto hace referencia al deporte como un medio de unión. Se utiliza para transmitir valores, para unir a las personas y que tengan un objetivo común. El deporte es una herramienta de transformación social y una actividad formadora. Desempeña un papel importante como integrador social y desarrollo económico, cultural y político. Quería desarrollar este tema porque la diplomacia deportiva busca la equidad de género, la paz entre las naciones y también la inclusión. El siguiente tema es la importancia de la historia en el deporte. Cómo en sus inicios siempre se ha visto marcado por la necesidad expresiva de una sociedad. Una sociedad que busca trascender más allá del lenguaje y que se ha conseguido a través de movimientos corporales, que más tarde se convertiría en lo que hoy conocemos como un deporte organizado. Con esto doy por concluido los temas que más vi significativos en nuestro curso y me gustaría terminar dando mi conclusión. La historia del deporte, los enfoques y temáticas que tocamos en este material nos ayudan a resaltar la importancia de los factores sociales, factores culturales, económicos, políticos en el deporte. La historia del deporte nos proporciona herramientas y visiones imprescindibles para observar la realidad y preguntarnos sobre ella como futuros profesionales. Nuestro objetivo es prepararnos para hacer análisis profundos, plantearnos las cuestiones de debates actuales en nuestra sociedad relacionados con el hecho deportivo y construir una visión crítica. Como cierre de curso, me gustó introducir a mis compañeras y compañeros en el ámbito de la historia del deporte, que nosotros como estudiantes y posteriormente como licenciadas y como licenciados seamos capaces de observar y de identificar la tarea profesional desde una perspectiva histórica. Igualmente familiarizar a nuestros compañeros con el pensamiento sociológico, además del histórico, que pues se entiende como una forma de aproximación científica a la realidad social. En este caso, en el papel del deporte como sociedad. Les agradezco su tiempo y muchas gracias, nos vemos.